Vale, estamos grabando. Entonces, ahora sigo con la segunda parte de la clase del 14 de abril sobre transformaciones lineales. Y aquí estoy compartiendo mi pantalla y solamente en esta parte, solamente pretendo hablar de las soluciones a esos puntos. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a escribir, entonces, para 1a la función era f de x, y, z es igual a x, y. ¿Ok? Y esta parte puede ser más interactiva. Entonces, si hay preguntas o si quieren encender el micrófono, está bien. Cualquier pregunta, bienvenida. No hay tanto afán. Pues ya cubrimos los temas. Ahora solamente para discutir, para practicar. Por ejemplo, ¿alguien hizo el 1A y tiene una respuesta? ¿Alguien sabe si esto es lineal o no? ¿Y por qué? ¿Sí lo es? ¿Otra opinión? Bueno, aquí avanzo. Entonces, bueno, antes de confirmar, ok, entonces, ah, es lineal. Entonces, las condiciones 1. Entonces, para esto quiero calcular f de x1, y1, z1 más, bueno, voy a hacerlo, perdón, voy a hacer primero f de x1, y1, z1 más x2, y2 y z2 y lo voy a calcular. Y había preguntas en la clase sobre cuál es la forma general de un vector. Entonces, aquí pues, me refiero a esto, la forma general es esto, de dos vectores, pues en el dominio, en R3, es esto, ¿ok? Y si el dominio fuera otro espacio, como de polinomios o irregularnos o no sé, o matrices, entonces la forma general sería así, pues distintos así. Y calculamos. Es, ¿sigo? Entonces, primero sumamos sus vectores. Primero sumo coordenada por coordenada. Entonces, y1 más y2 en la segunda y z1 más z2 en la tercera. Y bueno, y también voy a subir soluciones después a SICUA también, tranquilos. No tienen que copiar todo esto. Es más sentido de copiar todo esto porque yo estoy haciéndolo, pero escuche bien, digamos, si hay preguntas me avisa. ¿Cómo se calcula entonces f de esto? F de una cosa, f de tal cosa, me bota las primeras dos coordenadas solamente y elimina, o sea, pues se tira la tercera coordenada, no se aplica. Entonces, en este caso, es nada más que el vector en R2 con primera coordenada x1 más x2 y segunda y1 más y2. Así. Así se aplica la regla para f. Otra vez, pues, si todavía no entiende, tal vez el paso más aplicar la regla general para f y entender cómo se aplica en este caso. Pero bien, ahora es notar que esto es igual a x1, y1 más x2, y2. Y esto efectivamente es igual a f de x1, y1 más f de x2, y2. Entonces, el 1 sí se cumple. ¿Ok? Eso es de mitad. Pero no terminamos todavía. Nos toca verificar la condición 2. En otra clase les voy a dar otra técnica para saber que es lineal, que es más rápida, pero por ahora, para practicar con la definición, es importante saber cómo aplicar la definición
Es importante saber este método. Ok, 2. Entonces, otra vez planteo la forma general, alfa por x1, y1 del vector. Y veo que hay preguntas. ¡Wow! Muchas preguntas. Ok. Primero, Laura, ¿qué pasó con Z1 y Z2? Otra vez, ¿qué pasó acá? Es que toca entender la forma general de f del vector. ¿Qué hace f? Otra vez, f, si podamos un segundo a la definición de f, entonces va entre R2, R3 y R2, y básicamente f lo que hace es solamente y no toma en cuenta la tercera coordenada. Entonces, la tercera coordenada, pues, se borra. Y aquí básicamente podamos la tercera coordenada. Y el resultado es f de esto. Es otra manera de explicarlo. Bueno, ¿por qué se quitó? Otra vez es básicamente porque así definí la función f. ¿Okay? F de x1. Bien. Sí. Ok. Entonces, alguien ganó un bono en el próximo quiz. Entonces, todavía aplican esa política de bonos en el próximo quiz. Muy bien esto. Entonces, sería... pero la respuesta no es... Ok, sí, entonces, corrijo, entonces, eso sería, bueno, puede ser así. Perdón. Ok, perdón. No sé si eso también fue una confusión. Entonces, esto es igual a f de x1, y1, z1, así, más f de x2, y2, z2, así. ¿Listo? Ok, y voy a subir la versión correcta después, es igual. Bueno, alguien está fix. Me alegra. Ok. Bien. Ok, entonces sigo con 2. Si entendió eso de parte 1, la parte 2, pues es casi igual. Ok. No es nada muy distinto. Entonces, otra vez planteo la forma general de un vector, digamos, en R. No, y también hay otra. Pues aquí también falta Z1, ¿ok? Bueno, entonces sería esto. Ay, listo. Así, eso sería f de alfa x1, alfa y1 y alfa z1. Y eso sería igual al vector alfa x1, alfa y1. Ahora sí con dos coordenadas, porque así es la regla para él. Y si me permite, aquí pues saco el factor alfa, es alfa por x1, y1. Entonces, si ven, no se ve muy bien, pero bueno, eso es igual a alfa por f del vector original, x1, y1, z1. Bueno, qué pena, yo sé que no se lee muy bien, pero voy a hacer una versión más bonita para subir esta tarde, ¿ok? Espero que se entienda, por ahora pues es la misma cosa que hicimos acá. Entonces, el resultado es que la conclusión es que f sí, sí es lineal. Entonces, Juan Pablo, muy bien. ¿Okay? ¿Preguntas o dudas? Ok. Bien. Entonces, ahora, bueno, puede ser otro ejemplo. Bueno, entonces, eso es la respuesta. Ok. G es la función de la respuesta. Aquí lo. Entonces, 1D, entonces
G va de M2, 2 en M2, 2 y básicamente, bueno, G de A, para hacerlo más breve, es A transpuesta. La transpuesta de A. ¿Alguien sabe si es lineal? ¿Eso es lineal o no es lineal? ¿Nadie? Bueno, lo puede ser. Ok. Entonces, si no sabemos, pues vamos a ver a la división y vamos a hacer ahora la forma general de dos matrices 2 por 2. Ok, entonces, ya lo. Voy a comparar G de A de CD más, es que ya tengo G, entonces EF K L, digamos así. Ok, y aquí esto es, bueno, la forma general de dos matrices, 2 por 2. ¿Ok? Entonces, cuando hablé antes de la forma general, pues me refiero a como usted necesita pensar como cómo se ve un elemento de dominio, o dos elementos típicos. ¿Ok? Solamente eso. ¿Ok? Entonces, eso es el primer paso. Bueno, el segundo paso es calcular. Entonces, calculamos. Bueno, primero voy a sumar las matrices, entonces es G de A más E, A V más F, C más K, D más L, y eso es la respuesta de esto. La respuesta, y bueno, creo que todavía hay un poco de confusión con esto, pero si es 2 por 2, entonces la respuesta intercambia esto. Intercambia esto y deja fijos los otros dos. Entonces, el resultado va a ser, bueno, es un poco más espacio acá. El resultado va a ser A más E en la esquina acá. Aquí pongo C más K y aquí pongo V más F y aquí V más L. ¿Ok? Pues, si se acuerda que en general, G de A, V, C, D es igual a C, V, D, y lo que hicimos fue intercambiar esos dos elementos. Y A y V, D se quedan fijos. ¿Ok? Entonces, pongo aquí en la esquina para que se acuerde. Y ya, y esto es igual, bueno, lo voy a poner acá. Y esto es, entonces, igual a, bueno, a C, V, D, más K, F, L, así, y esto es igual a G de A, V, a C, D, perdón, más G de E, F acá, K acá y L acá. Y bien, esto es lo que tenemos. Entonces, no fue tan grave, no es tan grave. ¿Ok? ¿Preguntas? Listo. Pues toma un poco de tiempo, o sea, con paciencia, toca plantear de forma general. No es tan difícil una vez si entiende la forma general y si entiende cómo la función. Okay, aquí la función es distinta, la función no elimina, no se borra, bueno, para nada, entonces tal vez es menos confuso. Pero bien. Pero todavía me toca verificar la operación 2. Todavía hay un poco más de trabajo, que es verificar que G de alfa por una matriz A, B, C, D, que esto es igual a alfa por G de matriz. ¿Ok? Bueno, es rápido, pero toca hacer eso también. ¿Ok? Y simplemente bueno, esto no es tan grave tampoco. Es G de alfa A, alfa B, alfa C, alfa D.
Acuérdense que para una matriz, si multiplico una matriz por una constante, entonces se multiplica todas las entradas. O sea, cada parte se multiplica por alfa, que es una constante, un número como el 2 o 3, o etc. ¿Okay? Y g de esto, pues otra vez, va a cambiar para intercambiar esas esquinas. Entonces, el resultado de g de esto es alfa a, alfa c, alfa d y alfa d. Así. Y eso es igual, bueno, eso es igual entonces a alfa por a c d, y esto es igual a alfa por g de a b c d. ¿Okay? Entonces, otra vez es que lo que siempre hace g es intercambia estos dos y deja fijos los de las otras esquinas. ¿Okay? Ya. Sí, claro. Te volví. Y después puedes subir todo esto. Así que, ¿cuál paso no entendió, Alex? Profe, ¿me oye? ¿Hola? Sí. Sí. Mira, aquí, espera a ver si se puede ver mi puntero. Ah, no, no puedo poner puntero. Hay de A más E, en la matriz que aparece A más E, C más K, B más F, ¿sí? Sí, de Sí. ahí. O acá. De ahí, pasar al siguiente. ¿Por qué podemos intercambiar como cada posición en la matriz? Por ejemplo, poner la C en la parte de la izquierda y la E en la parte de la derecha. De ahí al Porque siguiente. aquí, sí. O sea, lo que siempre, okay. Lo que siempre hace G, en general, pues, mire aquí abajo. Entonces, eso es la regla textualmente, literalmente, lo que puse para G. Se define así. Y fija estos. Y si hay A y D, aquí A y D, entonces A y D se quedan fijos. Entonces, pues aquí tengo, bueno, esos dos no se cambian, pero la operación de G lo que hace para cualquier matriz es intercambiar esos números en esas esquinas. En la esquina superior derecha, inferior izquierda. ¿Okay? Y eso es lo que hice acá. De nada. Entonces, como dije, la parte más difícil de todo eso, la parte más difícil es simplemente entender cómo actúa la función con una expresión más complicada. Y si la misma cosa, intercambiamos estos dos, y estos dos son fijos. ¿Okay? Bien, entonces, bueno, es para estudiar después, pero se da que la función en sí es lineal. Decimos en matemáticas es lineal, si es transformación lineal, para no decir, es lineal. Así se puede decir. ¿Ok? Bien. Ok. A ver. ¿Qué otro quiero hacer? H. Me gusta H. Me gusta H. Quiero hacer una cosa más antes. Devuelvo aquí. En 1D. Entonces, note una cosa. Entonces, ¿qué dice el teorema parte 1? Que T lineal, eso fue de la clase de hoy, implica que T de 0, vector 0 es igual a vector 0. Entonces, en este caso, ¿cuál es el vector 0? Dice que G de vector 0 en M22 es la matriz de todo 0. Y esto es igual a 0, 0, 0, 0.
Y bueno, eso es obvio, bueno, todo es cero, solamente hace como una permutación de las entradas y me cambian esos ceros, pero son iguales y bueno, entonces eso sí se cumple. Entonces, como tiene que ser, pero bueno, todo así. Ok, perdón, esta es la parte 1C, ok. Listo, sigo. 1C, H va de M22, y H de la matriz A es su determinante. Entonces, por ejemplo, si tengo, bueno, H o H de A de C D, seguro es igual a A por D menos B por C, como sabemos ahora. Ok, ¿alguien sabe si es lineal o no es lineal? Bien. Ok, bien, Juan Pablo. Entonces, recuerde, eso es algo que mencioné en mi clase. Bien, entonces, muy bien, muy bien. ¿Alguien se acuerda de algo que dije en la clase hace más de un mes? Recuerde que en general, bueno, creo que soy un parcial, entonces prestaron mucha atención a este hecho. Es una confusión demasiado común, es muy triste, pero muchas personas tienen esta concepción mala. La cosa, esto no siempre es verdad. Entonces, por ejemplo, lo dije en clase, entonces, por ejemplo, un ejemplo de esto, mi ejemplo favorito es pensar que determinante de 1000 más 0001, esto es determinante de la matriz identidad, y eso es igual a 1, es igual a 1, obviamente, mientras determinante de 1000 más determinante de 0001, esto es igual a 0 más 0, pues calcule usted, esto es 1 por 0 menos 0 por 0, me da 0, segundo término es también 0, y bueno, y eso es igual a 0, que no es igual a 1. Como consecuencia, entonces, por lo tanto, la condición 1 de la definición no se cumple. Eso es de las notas en la página como 3 o 4 de las mis notas. Entonces, la conclusión es que H no es lineal. Perdón por gritar. El texto no es lineal. Es que siempre imagino a la persona gritando cuando escriben en mayúscula. En mi mente está gritando. No es lineal, ¿ok? Como mencioné en otra, bueno, devuelvo un poquito. Rápidamente, entonces, vamos atrás. Entonces, perdón. Entonces, es aquí. Abajo, condición 1 es falso, implica que no es lineal. Entonces, una vez sabemos que 1 es falso, no es lineal. Aquí está la condición, otra vez que verificamos. Que no es falso, entonces me refiero a eso. Entonces, no es lineal. Y punto. ¿Ok? Muy bien. Hay otra cosa que quiero decir sobre esto. No sé si hay preguntas sobre esto. Entonces, sin embargo, en este caso, ¿cuál es h de vector 0? El vector 0, otra vez m22, eso sería determinante del vector 0, 0, 0, 0. Este determinante es igual a 0. Y se acuerda que otra vez pues hice una referencia aquí en la página de truco, del truco. Entonces, si no mande 0 a 0, no es lineal, pero ojo,
dije, ojo, t de 0 igual a 0 no implica que es lineal. Aquí tenemos otro ejemplo de eso. Entonces, otro punto un poco delicado. Ok, Laura, ¿por qué no se cumple la condición 1? Pues, ¿qué dice la condición 1? ¿Qué dice? ¿Dónde está? Entonces, ¿qué dice la condición 1? Pues, literalmente, condición 1 dice textualmente que t de u más b tiene que ser igual a t de u más t de b. Pues lo copié, básicamente, para todos u y todos b. O sea lo que sea en u y b. Y aquí mi u es 0, 0, 0 y juega el papel de b, la matriz 0, 0, 0, 1, y 1, 0, 0, 1 sería la suma de u y b. ¿Ok? Y el punto es que esto es diferente a calcular aparte los elementos y luego sumar. Y eso me da otro resultado. Pues aquí lo calculé. Aquí lo calculé. ¿Ok? Bien. De nada. Ok, entonces, quiero hacer una cosa. Nos quedan todavía 10 minutos. Está bien. Esta tarde voy a subir soluciones a los demás. Voy a subir soluciones a D, a E, a F. Son buenos para pensar. Son buenos para pensar. De hecho, D se puede hacer rápidamente con un truco. E y F son un poco más interesantes. Pero quiero hablar de 2 y de 3, si tengo tiempo, pero 2 por lo menos, ¿ok? Y si no alcanzo a hacer todo, pues esta tarde subo soluciones en mis notas, en mi versión final de las notas, ¿ok? Entonces, no se preocupe. Es bueno tener este tiempo, este espacio para tener una discusión un poco más libre. Si hay más preguntas, me avisa, pero quiero decir algunas palabras sobre 2. Entonces, 2 dice, eso es otro tipo de pregunta. O sea, eso es un poco más confuso, no es tan como mecánica. ¿Cómo era? Perdón. Dije que se llamaba una función t que va de R2 en R3, que dije t de 1, 1 era igual a 1, 1, 2. ¿Ok? Antes de iniciar, ok. Entonces, ¿alguien pensó en el número 2? O tal vez, si usted estudió ayer, es que ayer estudié esto, tal vez tuvo tiempo anoche para pensar en esto. ¿Alguien tiene una solución para 2? Está bien, si no, pero, ok. Ah, Juan Pablo, bien. Alex, bien también. Entonces, pues aquí lo copio. Entonces, solución 1. Es la solución de algunos de ustedes. Entonces, t de x, y, perdón. Ok, t de x, y solamente es igual a x, y, x más y. Entonces, se puede verificar que se cumplen 1 y 2. ¿Ok? Entonces, por cuestión de tiempo no lo voy a hacer ahora, pero creo que con experiencia tiene mucho sentido que si las fórmulas para definir t, las fórmulas son de sumar y como copiar coordenadas así, creo que si usted entiende lo que hice en los ejemplos anteriores, pues es muy fácil creer que sí, se puede hacer el álgebra. ¿No? Pues es como
una página de cálculos se puede verificar. Eso es lineal. Vamos a ver otras técnicas en otra clase para verificar más rápidamente esto, porque sí, toma mucho tiempo para ir a detalle. Pero digamos que sí es lineal, y note que t de 1, 1 es igual a 1, 1 y pues 1 más 1, que si mal no estoy, me da 1, 1, 2. ¿Ok? Bien. Hay otras soluciones posibles, entonces no es la única solución. Lo que yo pensé en hacer era definir otra función, digamos, bueno, t2, es decir, t2 de xy también se puede ser una función así. t2 de xy es xy 2x. ¿Ok? Multiplicando la primera coordenada por 2 en la tercera coordenada. Entonces, este señor también es lineal. Y si quiere otro ejercicio, verifique eso. ¿Ok? Y otra vez tengo que de 2, de 1, 1, de 1, perdón, es igual a 1, 1, 2 por 1. Y también se cumple. Entonces, si usted piensa en otra solución, hay tercera solución también, está bien. No es la única manera de hacerlo. ¿Okay? Bueno, tal vez mejor les dejo pensar en ejercicio 2, pensar en cuál es la forma general de una solución. Bien, ups, no voy a hacer esto. Ok, y quiero decir unas palabras sobre 3, que es tal vez lo más difícil. Entonces, en 3 se acuerda que tenía, bueno, eso es un poco más abstracto, pero se llama F. Ok. Entonces, sea en 3, sea F de edre en edre a una transformación lineal. Y en 3, pues es un poco más teórico, pero creo que es interesante para entender más a fondo ese concepto de transformación lineal. ¿Ok? Vale la pena pensar en esto. Aunque sí es un poco más difícil, creo, para entender al inicio. Pero tenemos que decir, entonces, bueno, así, supongamos f de 1 es igual a c. Y c es algún número en R. ¿Ok? Entonces, para cualquier x, x en R, pues cualquier número f de x, ¿qué es? Es igual a, bueno, x por 1, y eso es igual a x por f de 1, y eso se debe por la condición número 2 de la definición. Es igual a x, bueno, es igual a x por c. Así que la fórmula general, la fórmula para f de x es simplemente f de x es igual a c por x, donde c es constante. Así es la forma general de cualquier transformación lineal entre R y R. ¿Ok? Eso es todo. Y bueno, y note, y la condición 1, ¿qué? O sea, no verificamos la condición 1, pero note que f de x1 más x2 para verificar la condición 1 sería c por la cantidad x1 más x2, eso sería cx1 más cx2, y es sencillo ver que esto es f de x1 más f de x2. Entonces, lo que quiero decir es que también se cumple la condición 1. ¿Ok? Bien. Entonces, así son las transformaciones de R en R. Obviamente, si es R a la 2 aquí o R a la 3, es mucho más complicado. Entonces, no toda la transformación lineal es tan sencillo, solamente en el caso de, digamos, dimensión 1 a dimensión 1,
digámoslo así, es sencillo. Y última palabra para hoy. Ojo que si es la forma general de f de x, entonces si yo planteo una función como f de x es igual a 2x más o, tal vez piensa que eso es lineal, porque en precálculo a veces se llama este tipo de función entre comillas lineal, pero esto para nosotros no es una transformación lineal, porque tiene ese término de constante. Y yo sé que eso es confuso, porque en otra clase tal vez se dice que es supuestamente lineal la función, pero para nosotros en esta clase no. Se nota que f de 0 en ese ejemplo sería igual a 1, que no es igual a 0. Y se acuerda de ese teorema general que dije que era muy útil saber que, perdón, yo sé que no se lee bien, f de 0 es igual a 1, que no es igual a 0. Con este ejemplo muy sencillo, que no es transversal, porque hay ese teorema inciso 1 acá, que dice que t tiene que ser igual a 0. Entonces no es lineal algo tan sencillo como esto. Tampoco es lineal f de x igual a x cuadrado o algo así. Bueno, ok. Me temo que no tengo más tiempo para más soluciones, pero por favor practiquen con los otros ejercicios. Por favor, estudien esto. Me pueden hacer más preguntas ahora. Estoy aquí hasta las 12:30, si quieren. Pero creo que lo voy a dejar ahí, en ese punto para hoy. Y nos vemos el viernes, entonces. Eso fue todo por hoy.